Ve, los procesos en la vida del cristiano muchas veces son confusos. Los procesos en la vida de los hijos de Dios a menudo no se comprenden desde una perspectiva natural. No sé aquí quién le ha pasado que se ha preguntado, ¿por qué tuve yo que pasar por esto que pasé? Yo pude haber aprendido acerca de Dios sin haber tenido que pasar por el proceso que yo pasé. Un proceso que quizás te dejó sin amistades. Un proceso que te metió en un problema con tu propia familia. Quizás un proceso que te sacó de tu lugar de trabajo. Un proceso que trajo gente a tu vida y de la misma forma en que te las trajo, te las arrancó. Hay veces que no entendemos los procesos de Dios. Este salmo, por la razón que impacta mi vida, es por el proceso que usted puede ver para llegar a la conclusión que el salmista llega. Saber a quién temerle. Yo tengo una preocupación muy genuina con la manera en que veo de cómo la iglesia del Señor se conduce y se maneja en esta temporada, en este tiempo. Creo que es alarmante, sumamente alarmante. Allá tú con Cañico. Creo que es sumamente alarmante la falta de temor de Dios que podemos ver hoy en la iglesia del Señor. Hemos llegado al punto de ver esta congregación de los santos como algo, si puedo llegar, si se me hace posible, si no me surge otra cosa, si no me llega algún familiar. Me disculpa si le ofendo, pero es con toda la intención. Esta reunión se ha convertido en algo opcional para mucha gente. Y yo creo que ha sido debido a la falta de la aplicación del proceso que hay escondido en este Salmo número 34. Yo estoy consciente que declaraciones como las que yo voy a hacer en esta mañana, ya casi tarde, tienen el potencial de buscarme más problemas que los que ya tengo. Pero yo no tengo miedo a enfrentar lo que yo tenga que enfrentar si es por causa del Evangelio de Jesucristo. Y cuando yo veo una iglesia en esta temporada que ha pretendido buscar que el mundo la acepte, sin entender que nosotros no estamos aquí para que el mundo nos acepte, que nosotros estamos aquí para transformar al mundo. Lejos de buscar la aceptación del mundo, buscamos la transformación del mundo por medio de la predicación
del verdadero evangelio de Jesucristo. Ese verdadero evangelio hoy en día pareciera ser que está en peligro de extinción. Yo tengo que preguntarme lo que el Señor preguntó al profeta en el Antiguo Testamento cuando le dijo: el siervo honra al padre y el hijo a su señor. Si soy yo pues padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Aquí hay dos adjetivos poderosos. Dios está diciendo: yo soy padre, pero no solo soy padre, soy señor. En otras palabras, no puedes reconocerme como padre si no estás dispuesto a reconocerme como tu Señor. Entonces yo tengo que preguntarme: ¿dónde está el temor de Dios hoy en día en mi casa, en mi vida, en mi historia? Cuando yo veo a la velocidad vertiginosa que desciende a nuevos niveles de profundidad la sociedad en la que vivimos, yo tengo que preguntarme: ¿dónde está el temor de Dios? Cuando yo veo a la velocidad vertiginosa a la que ha descendido no solamente el mundo, un gran porcentaje de los que se proclaman ser iglesia del Señor, hay que preguntarnos: ¿dónde está el temor de Dios? A la ausencia del temor de Dios hay presencia de temores. La falta del temor de Dios produce temores equivocados. Usted no sabe con cuánta gente a mí me toca hablar, que cuando hablo con ellos o con ellas, y si piensa que voy a decir o con ellas, usted está equivocado. Ya empecé a meterme en problemas. Cuando hablo con estas personas, lo que escucho son declaraciones de temores terribles. El proceso que vemos en este Salmo número 34 es un proceso fundamental para poder entender el temor de Dios. Y creo que la Biblia es clara y es precisa a la hora de promover lo que es el temor a Dios. Creo que una parte importante de la madurez en Cristo es aprender a no temer a lo que no debemos temer y a temer cada vez más, incluso con alegría, al que debemos temer. Cuando David escribió este salmo, como dijimos hace un momento, acababa de escapar de circunstancias más espantosas que las que usted y yo a lo mejor hayamos vivido o que enfrentaremos en nuestra vida. Porque el hombre más poderoso en ese momento, envuelto en celos intensos y violentos, lo estaba cazando como a una presa. Esta historia usted la ve en 1 Samuel capítulo 20. Y usted va a ver en el verso 33 que este hombre estaba tan decidido a acabar con David que estuvo dispuesto a matar a su propio hijo
con una lanza por interponerse entre su víctima y él. David, desesperado, atemorizado, salió corriendo, escapó. Y mire esto, ¿a dónde fue que escapó? Se fue al campo de los filisteos. Ese terrible enemigo con el que había luchado durante años, entra en la ciudad de los filisteos, se difunde. Aquí llegó David. Y David sabía que sabía que lo iban a linchar. Sabía que lo iban a matar. ¿Usted sabe lo que David hizo? Se hizo pasar por loco. Fingió estar loco. Esto está, el capítulo 21, usted lo puede ver. Para que los gobernantes y el rey de esa ciudad tuvieran misericordia de él. Está loco, ya mira dónde ha llegado. Déjenlo quieto. Y todo esto lo hizo realmente por el miedo que sentía acerca de la realidad que estaba viviendo. Esta fue, yo creo que una escena muy aterradora. David enfrentó muchos temores en su vida. Luchó contra leones, contra osos, fieras en el camino. Desafió a un gigante cuando nadie más quería enfrentarlo. Huyó y se escondió en cuevas de su propio rey durante años. Soportó una traición, ya siendo rey, soportó una traición liberada por su propio hijo. David estaba familiarizado con el miedo. Y Dios usó cada uno de sus temores para enseñarle y enseñarnos a nosotros acerca del temor de Dios. Entonces, no fue hasta que David experimentó la liberación de sus miedos, de sus temores más oscuros, que aprendió acerca de un miedo o un temor mucho más profundo y dulce. Porque en ese capítulo 34 de Salmos, el verso 11, él dice: venid, hijos, escuchadme. El temor de Jehová os enseñaré. Está diciendo, uno que ha pasado por muchos miedos tuvo que aprender acerca del temor de Jehová por medio de mis miedos personales. Y ahí es donde él escribe este poema que tiene que ver con un procedimiento, un proceso. Un proceso que comienza en el verso 1, Salmo 34, verso 1. Dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. En tu ruta a entender y a ser librado de tus temores, todo comienza por este versículo. Enseñamos en nuestro discipulado que esa primera palabra, bendeciré, en el original en que fue escrita fue en el idioma hebreo. Bendeciré es la palabra barak. Barak tiene tres significados. Barak significa bendición, adoración, y barak significa rodillas. Si usted vuelve a leer el Salmo, entonces dice: de rodillas a Jehová en todo tiempo. El proceso a ser librado de mis temores comienza por una actitud que tiene que ver con las rodillas. Está excelente anunciar que este jueves vamos a estar orando aquí en Casa de Gracia. Ve, y no quiero que te confundas, porque cuando dice un barak a Jehová en todo tiempo, no está diciendo
de rodillas literalmente ante Jehová en todo tiempo, porque no es una posición natural para nosotros. Es posible que Él esté hablando de una actitud en nuestro corazón, en donde independientemente de nuestra posición geográfica, estemos con una actitud de rodillas ante el Señor en todo tiempo. ¿Por qué es importante eso? Porque si tú entiendes que estás de rodillas ante Dios en todo tiempo, lo vas a pensar cómo le vas a hablar a tu esposa. Vas a pensar 2 veces cómo vas a tratar a tu esposo. Vas a pensar 2 veces de la manera en que le hablas a tus hijos, porque tú entiendes que hay una actitud de sumisión, de rodillas en tu corazón al que se sienta en el trono de tu vida. Todo comienza por un Barak. Todo comienza por una actitud de sumisión a Dios. Por eso es que en el Evangelio el orgullo no puede llegar aquí. Me encantaba cuando Carlos Haddon Spurgeon dijo: échate sobre tus rodillas y crece. Como él explicaba que sus batallas más grandes las había librado de rodillas, que sus victorias más grandes en su vida ministerial las había ganado no defendiéndose, sino simplemente orando por sus enemigos, dando gloria a Dios, porque sí habían problemas, pero entendido él de que había uno peleando por él sus batallas. Todo empieza con un Barak. Pero mira la consecuencia, porque yo te hablé de un progreso y de un proceso. Primero que nada, estamos llamados a tener una actitud de rodillas ante Dios en todo tiempo. Y la consecuencia directa, porque dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. La consecuencia: su alabanza estará de continuo en mi boca. Una actitud de rodillas produce una alabanza genuina. Por eso es que es importante que usted llegue aquí el jueves. Por eso es que es importante que usted desarrolle una vida de oración al Señor. Una vida en donde usted pueda entender que no es el estar físicamente arrodillado, sino que es el estar en el corazón con una actitud de rodillas ante Él en todo tiempo. Porque lo primero que sucede es que hay una evidencia de una alabanza genuina continua. O sea, oye bien, que cuando usted desarrolla una actitud de Barak ante Jehová, lo primero que sucede es que te cambian el vocabulario. Porque dice que su alabanza estará, ¿cuánto? A veces de continuo. Se acaba la chabacanería, se acaba esta onda de estar declarando lo que no es. Hay tanta gente cristiana declarando las cosas incorrectas. Siempre se pasan hablándole a todos de su problema, se pasan hablándole a todos de su necesidad, se pasan hablándole a todos de su tentación, de su debilidad. Y yo quiero que tú entiendas, no es que vayas a ignorar lo que te está pasando, pero Dios quiere cambiar tu vocabulario y que en vez de que haya una palabra de derrota, que haya una palabra de victoria. No ignoramos lo que estamos viviendo, pero conocemos el Dios en quien hemos confiado y sabemos que si hay una actitud humillada ante Él, veremos su gloria. Así que en el tiempo de Dios Él me sacará de aquí, y mientras llega mi victoria, yo lo alabaré, porque yo sé el Dios en quien he confiado. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Primera consecuencia. Segunda consecuencia, el verso número 2. En Jehová se gloriará mi alma y produce testimonio. Dice: lo oirán los mansos y se alegrarán. En otras palabras, mis compañeros, mis hermanos, mis amigos ya no van a escuchar de mí la queja continua. ¿Alguien aquí conoce una persona que se está quejando todo el tiempo? Dígame usted si es cierto o no es cierto que uno le saca el cuerpo. Por ahí viene. Vamos a ver qué revolú le pasó esta semana. Vamos a ver cuál es el problema que enfrentó esta semana, porque yo sé que me lo va a dar como las noticias del diario.
Cuando usted tiene gente que son negativas de esa forma, que todo el tiempo lo que te están dando es información. Ay, tú no sabes lo que me sucedió. Deja que yo te cuente. Y tú acá, pero es que yo no quiero que me cuentes. Pero qué cosa más linda poder ver a gente que usted sabe que están pasando por el valle de la sombra de muerte, pero se está gloriando en Jehová. Pero tiene una palabra de adoración para Dios y desde un lugar seco está ministrando palabra de vida. Lo oirán los mansos. ¿Y qué? Y se alegrarán. Verso número 3, seguimos en el proceso. Dice, engrandeced a Jehová conmigo. Ahora él está haciendo una solicitud al pueblo. Vamos a engrandecer a Jehová, engrandezcanlo conmigo. Y me encanta el término que él usa porque David era un músico. David era un gran músico, tocaba el arpa, era un compositor. Y dice, utiliza un término musical, exaltemos a una su nombre, en un solo acorde. Yo tengo aquí mucha gente que son buenísimos en la música. Y yo sé que Flor, Keren, todos los coristas de aquí saben que si usted ensaya bien, hasta una persona que no sepa cantar bien, si ensaya bien, se oye ok. Créame, si usted ensaya bien, llega el momento en que le va a dar al tono, si lo ensayas lo suficiente, ¿verdad? Llega el momento en que uno dice, pasa con ficha. Pasó. En un coro, en una coral de personas, lo más difícil para hacer no son las voces, porque eso se ensaya y se puede hacer. En una coral lo más difícil que hay para hacer es lo que se llama la una sola voz. A eso es a lo que David se refiere. La una sola voz. Porque en una coral, cantar a una sola voz ya no es que van a haber sopranos, altos, barítonos. No. Es que si es un coro de 50 personas, las 50 personas van a cantar en el mismo tono. Pero aquí está el detalle. Cantar a una sola voz es que las 50 personas van a cortar las sílabas de las palabras al mismo tiempo. Van a gorgojear esa onda de que todos al mismo tiempo. O si dejan la nota, todo el mundo, nadie, no, todos en una sola voz es cortar las sílabas al mismo tiempo, vibrar la voz al mismo tiempo, agarrar aire al mismo tiempo. Es lo más difícil que hay para hacer en términos musicales. Por alguna razón, David está comparando la adoración corporativa con la alabanza a una sola voz. Porque aquí yo tengo un número de personas y mire a ver si esto es fácil. Cada uno de ustedes ha tenido problemas y situaciones diferentes durante toda la semana. El nivel de intensidad de lo que ha vivido Olga no es el nivel de intensidad de lo que ha vivido Michael. No lo es. En el mundo de Olga es la prueba más grande. En el mundo de Michael es su prueba más grande. Y de momento llegan aquí. Y el Señor espera que independientemente del problema de Olga y de Michael, los dos le den la más excelente adoración y que lo hagan a una sola voz. ¿Qué te dice eso? Que tu alabanza no está conectada a tu problema, está conectada al dador de la vida. Por eso es que tu alabanza puede ser excelente aunque tu casa se te esté cayendo encima. Por eso es que tu adoración puede ser excelente aunque realmente tus fuerzas ya no las sientas porque recibiste una mala noticia, porque estás pasando lo que sea, porque tu alabanza no está conectada a ninguna otra cosa que no sea la majestad de quien es Dios en nuestra vida. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una
su nombre. Verso 4 dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de algunos, de todos mis temores. Pero mira el proceso. Una actitud de rodillas ante Dios que produce una adoración genuina, que produce testimonio acerca de lo que Dios está haciendo, que produce una adoración a una sola voz, una adoración corporativa, no conectada a mi problema, sino conectada a Dios, produce en mí el que mis temores se disipen. Ahora yo te pregunto, ¿a qué le temes? ¿A qué le temes? ¿Cuál es tu temor más grande? Fíjate que los temores en la vida van cambiando de acuerdo a cómo vamos creciendo. Cuando yo tenía, recuerdo todavía cuando tenía 9 años y la primera vez que mi papá me llevó a comer a Pizza Hut, yo no podía creer el sabor maravilloso que yo sentía en mi boca. Fui flechado al primer bocado y allí se desarrolló un temor. Porque la segunda vez que mi papá dijo que íbamos para Pizza Hut, yo comencé a orar: Señor, no vuelvas por tu iglesia hasta después que yo coma en Pizza Hut. No, en serio. Y yo oraba para que el rapto no fuera. Y según yo veía que venía la mesera con la pizza, yo: ahora no, Señor, ahora no, ahora no. Era un temor terrible. Mira lo que es en mi mundo, y a esa edad, ese era el temor más grande. Pero en mi mundo era lo más terrible. Y tú no puedes saber que mi papá que decía: vamos a orar ahora. Yo: ¿qué estamos haciendo? Yo vengo orando desde hace rato. Los temores van cambiando. Pero controlan tu mente al punto de interpretar a Dios basado en tus temores. Comienzas a entender a Dios desde una perspectiva de miedo. Más adelante, según fui creciendo, mi miedo, yo pensaba que era temor a Dios, pero era que le tenía terror, miedo a Dios, por cómo yo me portaba. Recuerdo mi experiencia frustrante cuando llegué a un campamento en el pueblo de Barceloneta, Puerto Rico, la famosa viña de oración. No sé si alguno de ustedes alguna vez fue, pero entrando había un mural en donde tenía pintada el cuadro de cuando Jesús volteó las mesas. Y estaba el cuadro, ya las mesas estaban volteadas, todas las cosas estaban tiradas en el piso. Y había una persona así, en el suelo, protegiéndose. Y estaba Jesús con un látigo así. Esa imagen, porque me acuerdo que la persona que fue a predicar, parece que Dios le dio supuestamente el mensaje cuando vio el mural. Y empezó a traer a colación de cómo es que cuando nosotros pecamos, Dios y su justicia están para pescarnos, atraparnos y dejarnos caer las consecuencias con el látigo de su justicia. De ahí en adelante esa imagen quedó impregnada en mi mente. Y como yo digo en uno de mis poemas, mi propósito, no fallarle, con tal de que no me escondiera la cara, con tal de no sentir el látigo de su justicia.
Mis temores fueron cambiando según fui creciendo. Hoy, después de tantos años, puedo identificar las diferentes estaciones en mi vida en donde yo he permitido que los temores dominen mis emociones, oiga, y mis decisiones. Y cuando leo este salmo soy confrontado por una realidad. Mis decisiones impertinentes, mis decisiones basadas en miedos por circunstancias temporales, estuvieron presentes porque este proceso no estaba siendo cumplido en mi vida. No había una actitud de humillación ante el Señor. No había una alabanza a flor de labios. No había testimonio acerca de lo que Él estaba haciendo. Y no estaba conectado a una comunidad de fe en donde yo pudiera exaltar a su nombre. Eso es para los que piensan que congregarse no es tan importante. Eso es para los que entienden que el evangelio de Jesucristo de este tiempo no tiene que ver con que los santos lleguen a un lugar a congregarse. La Biblia dice, no dejéis de congregaros como muchos tienen por costumbre. No sé a qué te refieres tú con el concepto de congregarse, pero congregarse tiene que ver con la reunión, con la conglomeración de los santos de Dios para exaltar el nombre del que los posee con el propósito de ser empoderados y poder cumplir con la misión de Dios para con cada una de nuestras vidas. Es importante que te congregues. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró. Aquí está ya él testificando. Yo clamé y él me libró de todas mis angustias. Porque yo creo que esta palabra es importante en esta temporada. Porque todos nosotros, hasta que no entendamos la importancia del temor de Dios, vamos a vivir víctimas de otros temores. La pregunta es, ¿puedes identificar tu temor? Y créeme, no confundas, hay temores que son normales. Yo creo que uno de los temores en mi vida personal como cristiano, te lo comparto, uno de los temores más grandes que yo siento es el compartir de Jesús a un inconverso. Hablarle. Comenzar a hablarle. Preguntarle. ¿Le sirves al Señor? ¿Conoces acerca de Jesús? Dígame usted si eso no es intimidante. En serio, vamos a hablar claro. Especialmente en la cultura en la que vivimos hoy, donde esto es como un tabú. Hoy en día te pueden hasta sacar de un trabajo por estar hablándole de Jesucristo a un compañero. Es un temor que es válido, un temor que es natural, pero hay temores que tienen la capacidad de congelar tu avance en la vida cristiana. A esos son los temores que yo me refiero. No son los temores naturales. ¿Qué es lo que está impidiendo tu avance en Cristo? ¿Qué es lo que está impidiendo que tú desarrolles el potencial que Dios ha puesto en tu vida? Porque de acuerdo a lo que dice aquí el salmista, en el versículo 7, me fascina, él dice, el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Usted va a ver que el propósito de David al escribir esta poesía, al escribir este cántico, estaba encerrado en que la persona que lo leyera entendiera que si logro desarrollar temor de Jehová, mis temores
presentes han de disiparse y se transformarán en confianza total en Dios. Definía un pastor amigo temor de Jehová y dijo: temor a Jehová o temor de Jehová es el entendimiento de que Dios está contigo en todo momento, en todo lugar. Entender que Dios está no solamente contigo, sino en ti, en todo momento y en todo lugar. Porque si entendiésemos ese concepto, como decíamos hace un rato, lo pensaríamos dos veces a la hora de hablarle a nuestros familiares, a la hora de levantar el teléfono. Oye, ¿te enteraste de lo que le pasó a fulano? Lo pensaríamos dos veces a la hora de tener nuestras conversaciones personales con nuestros amigos, porque entendemos que Él nos habita. Temor de Jehová. El temor de Dios es un abrazo a nivel de corazón de la intensidad de su autoridad santa y soberana sobre todas las cosas. Es una admisión de que Dios es digno de nuestra admiración, de nuestra devoción, reverencia, de nuestro asombro. ¿Cuándo fue la última vez que te asombró su majestad? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste: wow, Señor, realmente tú eres bueno? ¿Cuándo fue la última vez realmente que te asombró quién es Dios en tu vida? Mi intención en esta tarde es que usted entienda el proceso al que somete David a su audiencia. Porque todo esto ha de producir en nosotros realmente gusto por el Evangelio. Verso 8 dice: gustad y ved. Me encanta porque apela a uno de los sentidos, el sentido del gusto. Esta palabra le habla mucho a los latinos, porque qué mucho a nosotros nos gusta disfrutar de un buen gusto, de una buena comida. ¿Alguien aquí se ha comido una comida, algún alimento que está desabrido? Le falta sal, le falta sabor. Pero alguien aquí recuerda un buen plato de comida que usted decía: wow, no puedo creer lo que estoy comiendo. Qué rico es comerse un buen T-bone steak. Yo siento la gloria del Señor. Bien sazonado. En mi caso, término medio. Tiene que decir un poquito mu. Qué delicioso es eso. El salmista está diciendo: de la misma manera en que te disfrutas un buen plato de comida, gustad y ved. Gusta y mira, ve que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. ¿Cuánto gusto le encuentras a este evangelio? ¿Cuánto gusto realmente le hallas a esta palabra del evangelio de Jesucristo de Dios sobre tu vida? Porque el verso 9, y con esto termino, dice: temed a Jehová, vosotros sus santos. Esto no es para todo el mundo, para los santos de él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. ¿Estás falto de algo? Solo teme a Jehová. Confía en Jehová. ¿Tú sabes que Dios sí conoce lo que a ti te hace falta? Entonces, ¿por qué tienes miedo? Confía en Jehová.
Deja de estar tomando tantas decisiones por ti mismo, por ti misma, tratando de solucionar o tratando de proveer lo que tú entiendes que tanto te hace falta. Si entendieras que al que tienes es más que suficiente, fueses libre entonces de permitirle a extraños o a gente ajena a ti que vengan a tratar de completarte. Nada falta a los que le temen. Padre, yo te doy gloria y te doy gracias en esta tarde por tu proceso maravilloso en nuestras vidas. Yo te pido, Dios del cielo, que nos ayudes a entender, que nos ayudes a definir si hay algunos temores en nuestra vida y que por medio de ellos, Señor, podamos vencerlos y poder glorificarte, Señor, porque a ti es a quien tememos, porque es a ti, Señor, a quien adoramos y glorificamos, porque es a ti, mi Señor, a quien engrandecemos, mi Dios, porque tuya es toda la gloria y toda la honra. Porque tú eres, Señor, Rey de reyes y Señor de señores. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu consejo en esta tarde. Yo te pido, Señor, que germine en cada corazón en este día y que podamos adorarte, Señor, a una sola voz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Dale un aplauso al Señor.